Hola, la paz del Señor sea contigo. En este momento estaré ministrando bajo un tema que me llamó poderosamente la atención. Me enseñó muchísimo. Fue un tema que se ministró en una congregación y pues quise compartirlo por este medio también. Quizás a lo mejor de pronto muchos de los que se encuentren oyendo a través de este medio tengan la misma concepción errónea que mi persona tenía, porque el tema es la justicia y muchas veces nosotros nos limitamos a una sola concepción, pero sucede que cuando nosotros vemos las cosas desde el punto de vista bíblico, etimológico, la raíz de la palabra justicia tiene mucha más amplitud. Entonces, la justicia fue tratada bajo el título La justicia que quiere Dios para sus hijos. Y estaré leyendo en el libro, en la carta a los Efesios, capítulo 5, verso 8 al 10, dice de la siguiente manera: porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y esto es una palabra que básicamente está direccionada a aquellas personas que son creyentes, pero dice que todo fruto del Espíritu es en bondad, justicia y amor. Entonces, cuando nosotros estudiamos el concepto de la justicia, estudiando la raíz etimológica en hebreo, porque la palabra de Dios, la cual estoy leyendo en este momento, fue escrita originalmente en hebreo y luego fue transliterada, traducida en el español. Por ejemplo, esta que tengo acá está en el español. Yo tengo que buscar la raíz etimológica en el idioma original. Y se dice que la palabra justicia, el concepto de justicia, es sedek o mispak. Cuando nosotros hablamos de sedek, hablamos de un sentido moral y ético. Cuando hablamos de mispak, habla de justicia como juicio. Ahora bien, aquí nacen otros nuevos conceptos que son en este caso la moral y la ética. Cuando nosotros hablamos de la moral, hablamos de las buenas costumbres, de reconocer lo que es bueno y lo que es malo, y la ética es básicamente el cumplimiento de la moral como tal. Las buenas costumbres y la aplicación de las buenas costumbres. Cuando una persona conoce las buenas costumbres y no las aplica, se le dice que es un inmoral o que simplemente no tiene ética. Ahora, entonces, el concepto en sí se refiere al cumplimiento de todo acto moral y ético, pero también a las consecuencias por causa de la violación de los buenos principios. Y allí vemos la aplicación de lo que es los dos conceptos juntos, porque uno está basado en el concepto, la justicia como un concepto moral y ético, y el otro la justicia como una aplicación o juicio por la violación de los principios morales. Por ejemplo, robar es malo, matar es malo, porque pasa por encima de las buenas costumbres, que en este caso sería respetar la vida, respetar lo ajeno. Entonces, el primer punto a tratar es que la justicia es cuando le creemos a Dios, pues Abraham creyó y se le fue contado como justicia. Y esto lo podemos ver en el libro de Romanos capítulo 4, verso 3, donde se toca el tema del patriarca Abraham. Abraham fue un hombre que, siendo ya de casi 100 años, Dios le dio una promesa que de él saldría una descendencia. Y dice que él creyó, ¿verdad? Él creyó y esto se le fue contado como justicia, porque bienaventurado es aquel hombre que cree en Dios, porque en el que en él cree no será avergonzado. Y nosotros a nivel, en la realidad, pues, si lo analizamos, un hombre de casi 100 años, es imposible que pueda tener hijos. Pero la verdad es que para Dios todas las cosas son posibles. Y como Dios siempre muestra su poder sobrenatural sobre todas las cosas, porque la realidad también es que nadie puede caminar sobre las aguas, más hablándose de un hombre cuyo peso le permitiría hundirse en el agua, pero la verdad es que Jesús pudo caminar sobre las aguas y que Pedro, por creer, también pudo caminar sobre las aguas. Entonces, la realidad es que un cuerpo 4 días después de morir
está en un proceso de desintegración, sus tejidos se dañan, sus células se dañan. Pero la verdad es que Jesús le dijo a Lázaro, levántate, y él se levantó y caminó. Entonces aquí luchamos con esto, ¿verdad? Entonces la justicia es cuando le creemos a Dios. Pues Abraham creyó y se le fue contado como justicia. Y en ese creer a veces hay muchísimas fallas, porque Abraham dice que la promesa caía sobre un hijo llamado, que más adelante se llamó Isaac, pero sin embargo Sara no creyó mucho. Sara quiso ayudar a Dios, dándole su sierva Agar a Abraham, donde nació Ismael, y bueno, ahí vienen las consecuencias de cuando nosotros no le creemos a él. Pero sin embargo vemos la promesa cumplida de Abraham, porque Abraham más adelante el Señor le hace una prueba en el que le dice, dame en sacrificio a tu hijo. Aquí estoy parafraseando un poco. Y él, como le creyó a Dios, creyendo que el que le dio ese hijo, que teniendo él casi 100 años pudo nacer, fue a ofrecerlo como sacrificio hasta que el Señor le dijo, bueno, no, ya comprendo que me crees, Abraham, y proveyó un sacrificio que no, en este caso no fue su hijo. Otro concepto es que la justicia es cuando caminamos en obediencia a su palabra, sabiendo que de donde Él nos ha sacado es por nuestro bien. Entonces muchas veces tenemos esa lucha de que cuando nosotros somos creyentes creemos que todo nos va a salir en función a nuestra manera, lo que nosotros creemos. Pero cuando nosotros vemos la historia acá en Éxodo, vemos a un Dios poderoso que sacó con señales y prodigios a su pueblo de Egipto, trayendo plagas, convirtiendo las aguas en sangre, haciendo caer granizo. Pero vemos un pueblo que después que estaba en el desierto como que empezó a dudar. Después empezaron a extrañar la cebolla, los peces que comían en Egipto, empezaron a quejarse porque empezaron a desconfiar, a decirle, oye Abraham, Moisés, nos sacaste para Egipto para dejarnos morir de hambre. Y Dios aún así le hizo descender el maná del cielo para que ellos comieran. En otra ocasión tenían sed, también empezaron a murmurar porque se iban a morir de sed. El Señor le hizo brotar agua de la roca. Y hablamos de un pueblo que duró 40 años caminando en el desierto, como a veces nosotros caminamos durante muchísimo tiempo bajo la prueba, porque simplemente no creemos que de donde Dios nos saca es para nuestro bien. A veces creemos que es en el tiempo que nosotros pensamos, y sucede que Dios en ese proceso nos está preparando, preparando nuestro corazón. Dicen algunos teóricos que la distancia de Egipto a la tierra de Canaán, que era la tierra prometida, era mucho cuando un mes, pero ellos duraron 40 años. Pero es que sucede que cuando Moisés fue a buscar la ley, fue a buscar el rostro de Dios, el pueblo se prostituía, dejaba salir realmente lo que era él. Muchos de ellos practicaron fornicación, hicieron un becerro de oro, lo adoraron, y el pueblo dejaba salir en ese proceso, dejaban salir lo que realmente era. Y esto nos sucede a todos nosotros los creyentes cuando a veces la voz de Dios se apaga, a veces dejamos salir lo que son. Entonces no, porque se puso agresivo, se puso chismoso en el proceso, no, dejaste salir lo que realmente es en ti, porque no aguantaste en el desierto. En el desierto es para adorar, el desierto es para honrar a Dios, porque en el medio de la prueba Dios está haciendo cosas grandes en nuestra vida. Nosotros cuando venimos del mundo a Dios traemos tantas costumbres, tantas mañas, y sucede que muchas de esas mañas no son buenas, sino que son obras de la carne. Escuchamos más la voz de la carne que la voz del Espíritu Santo, y Dios nos enseña a escuchar la voz del Espíritu Santo y a confiar en Él. Entonces, justicia cuando caminamos en obediencia a su palabra, sabiendo que lo que Dios dijo se tiene que cumplir, porque Dios no es hombre para decir mentira. Entonces, sabiendo que de donde Él nos ha sacado es por nuestro bien. Hay áreas en nuestra zona, hay zonas de confort donde nosotros nos sentimos cómodos, y sucede que no es el lugar donde Dios nos quiere. Entonces, es justicia cuando somos humildes y aceptamos desaprender para poder aprender. Entonces, aquí entra un tema que es un poco delicado, porque muchas veces nosotros pensamos que no las sabemos todas, pero sucede que muchas veces tenemos que desaprender. A veces nos hemos leído la Biblia tantas veces, tenemos 48 años en los caminos del Señor,
Pero sucede que nosotros estamos llamados no a quedarnos estancados en un solo lugar. Los hijos de Dios, dice su palabra, que vamos creciendo de gloria en gloria conforme al Espíritu, y su palabra nos va edificando conforme a la estatura que Dios ha predestinado para cada uno de nosotros. Esto nos lo enseña la palabra. Ahora, nosotros tenemos que ser humildes, porque hay un problema que nos pasa a los seres humanos. Muchas veces nos enaltecemos, muchas veces creemos que no las sabemos todas. Y sucede que en ese sabernoslas todas, Dios nos enseña que somos vulnerables y que necesitamos aprender mucho más. Entonces, la humildad consiste en que tenemos que desaprender. Hay situaciones donde a lo mejor de pronto yo, teniendo 40 años ministrando la palabra, sucede que muchas veces Dios utiliza a una persona pequeña en los caminos del Señor, o a la persona menos esperada para enseñar. O hay procesos donde Dios tiene que pasarnos por el fuego para poder enseñarnos cosas nuevas, porque sucede que nunca dejamos de aprender. El otro punto sería que es justicia cuando comprendemos que toda nuestra manera de ser debe ser cambiada. Nuestro vocabulario, nuestro vestuario, nuestro pensamiento y aún amistades, sabiendo que no pertenecemos a este mundo. Y quizás a lo mejor de pronto, como yo se le explicaba, le ministraba a los hermanos, que a veces hay personas que se burlan de nosotros y dicen, no, que ustedes son extraterrestres. Bueno, si así lo quieren ver, pues que nosotros somos este mundo. Nuestra mentalidad, nuestra corriente, la corriente del reino de los cielos es totalmente diferente a la corriente de este mundo, la cual es perversa. Entonces, es justicia cuando comprendemos que toda nuestra manera de ser debe ser cambiada. Nosotros como cristianos tenemos que cambiar nuestro vocabulario, como lo mencioné anteriormente. Nosotros no podemos estar diciendo malas palabras. Hay cosas que nosotros debemos sacar de nuestra boca porque son blasfemia o son maldición. Entonces nuestra manera de vestir también tiene que cambiar, porque muchas veces nos vestimos como que muy provocativos. Nosotros tenemos que tomar en cuenta algo que siempre dicen algunos de mis hermanos cristianos, y es que lo que importa es el corazón. Y sí, realmente, porque de qué me sirve a mí vestirme con harapos lujosos, ponerme el velo, ponerme esos vestidos largos y mi corazón está contaminado. Pero hay una realidad también, que el vestuario importa. Una de las primeras cosas que el Señor le habló a los sacerdotes que ministraban en el tabernáculo era el vestuario que tenían que colocarse. Vestirse provocativamente son cosas que tenemos que sacar. Si yo veo que de pronto ese vestuario atrae mucho, muchas veces nos colocamos pantalones que son rotos y que incitan a la perversidad sexual, porque la persona que está allá afuera, que está luchando con un espíritu de lujuria, se va a fijar en esos detalles. Imaginémonos que yo como hombre me he visto con esos pantalones apretados que se me notan ciertos atributos, y en el lugar donde yo estoy predicando, estoy enseñando, hay una persona luchando con un espíritu de homosexualidad o de lujuria en general, pues, ¿qué va a pasar allí? La persona va a situar los ojos a lo que se está mostrando. O de pronto la hermanita que se subió al altar a ministrar con los vestidos extremadamente cortos y llegó el varón con lujuria, o llegó la hermanita que está luchando con la homosexualidad, va a ser atraída por estas cosas. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, porque si tu corazón está revestido en Cristo Jesús, sabes que la palabra de Dios dice que la mujer vista con pudor, y también el hombre debe vestir con pudor. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, que hay cosas que van a incitar en el pueblo del Señor y que tenemos que cuidarnos de esas cosas. El mismo apóstol Pablo dice que hay una nube de testigos de la cual nosotros tenemos que cuidarnos. Porque a veces decimos, no, que acá a mí no me importa lo que diga la gente. Sí, a veces importa, porque nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra, y tenemos que ser de testimonio para el pueblo. Entonces, si yo me visto viéndome en el espejo, sabiendo que voy a competir con la atracción por mi atractivo, tengo que analizarme, porque estas cosas muchas veces son vanidades que le desagradan al Señor. Los pensamientos también tenemos que guardarnos. Muchas veces la carne nos habla y dejamos que la carne ministre. A veces la carne nos vuelve en contra de nuestros hermanos, mas la palabra de Dios dice que debemos amar a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque si ellos tienen defectos, recordamos que también nosotros tenemos nuestros defectos también, y aún así Dios nos ama. Entonces hay pensamientos que
que nos llevan a pecar. Por ejemplo, a ver la hermanita que tiene esposo, o a ver el hermanito que tiene esposa, a tener malos pensamientos en contra de mis hermanos, a aborrecerlos. Y por supuesto que yo tengo que pedirle a Dios que me ayude. Muchas veces esos pensamientos insisten, esos pensamientos vienen a cada rato y tenemos que reprenderlos, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, nos las enseña la palabra de Dios. Y aquí entra otro tema que es importante, que aún las amistades. Y esto es algo delicado y quiero explicarlo con detalles, porque hay amistades que no suman, sino que restan. Y las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces se trata de que nosotros veamos a las personas desde lejos, porque como ya estamos en este lugar, nos creemos más santos que todos los demás. No, se trata de que si la amistad que yo estoy teniendo me lleva a corromperme, esa amistad no me suma. Eso no me conviene. Y aquí es donde yo tengo que saber elegir, saber cuál es el camino que a mí me va a edificar. Entonces hay amistades que lamentablemente tienen que salir, porque si mi amigo, sabiendo que yo soy cristiano, insta a hacerme caer en el alcoholismo, instan a hacerme caer en la fornicación, instan a hacerme caer en palabras provocativas, esa amistad no me conviene, porque un amigo respeta. Y si no respeta, entonces lamentablemente es una persona que no te edifica, no sirve. No con esto voy a dejar de amar a las personas, porque aún a los que me maldicen tengo que amarlos. Pero sí, el tiempo de calidad, el que anteriormente se prestaba, ya no puede ser igual, porque nosotros somos de este mundo. Entonces hay cosas a las cuales nosotros tenemos que huirles, hay cosas a las cuales nosotros debemos correrles. El siguiente punto es que la justicia es cuando no nos olvidamos de hacer misericordia, pues somos beneficiados por el acto de la cruz. Por tanto, hay que perdonar, no juzgar y dar oportunidad con paciencia. Y esto es algo importante tomarlo en cuenta, porque a veces nosotros somos injustos. A veces a mí se me olvida que yo fui drogadicto y acuso a la persona que practica drogadicción, sabiendo que yo también fui esclavo de eso, y que son personas que están luchando con esa esclavitud, con esas cadenas, perdón. Entonces muchas veces cuando ya yo estoy de este lado, juzgo, porque me creo más santo que todos los demás, y no. Aún la santidad es un proceso continuo, no somos perfectos al 100%. La santidad se va alcanzando con la perseverancia, cuando me doy cuenta las áreas en las cuales yo le estoy fallando al Señor y decido ponerlas en la mano de Él. Muchas veces nos cuesta, hay cadenas que cuestan para romperse, hay actitudes que nos cuesta dejar y tenemos que humillarnos al Señor. Señor, perdóname, ayúdame, quítame esto, santifícame, justifícame, glorifícate en mí. Pero cuando nosotros alcanzamos el dominio en un área, no quiere decir que yo tenga que jugar a otras personas. Eso sería injusticia. La palabra de Dios me enseña, el Señor Jesús da una parábola. Habla de un hombre que siendo llamado por su amo, le cobra lo que le debe, y no teniendo para pagar, el Señor el amo le dice: siervo malo, te echaré a ti y a tu familia en la cárcel hasta que pague. Pidiendo misericordia, pidiéndole al amo, al jefe, podemos decirlo así de esta manera, que le dé otra oportunidad para pagar. Fue movido a misericordia y le perdonó la deuda. Saliendo él de la presencia de su Señor, fue y encontró a uno de sus consiervos y pidiéndole que le pagara lo que le debía. Tampoco tenía para pagarle y fue y lo echó a la cárcel. No tuvo misericordia. Dice que aquel amo se llenó de ira, diciendo: pero si yo tuve misericordia por ti, ¿por qué usted no tuvo misericordia de tu consiervo? Entonces se enojó muchísimo. Y así mismo es Dios. Nosotros a veces se nos olvida que nosotros tenemos fallas, porque este camino no es para gente que son perfectas, no, sino gente que procura la excelencia, procura el cambio continuo. Y aquel que piensa que ya lo ha alcanzado está equivocado, hace a Dios mentiroso, porque todos los seres humanos somos pecadores. Hay pecado de omisión, hay pensamientos que pasan por nuestra mente, hay actitudes que a veces nosotros tenemos que lastiman a las personas, y eso se nos convierte en pecado.
Entonces, no jugar, sino tener paciencia, dar oportunidad, saber que si mi hermano o mi semejante tiene defectos, sí, yo también tengo defectos, pero Cristo murió por mí. Y si murió por mí y me da oportunidad, también yo tengo que dar oportunidad, porque el que no hace misericordia no alcanza la misericordia, nos enseña la palabra de Dios. Entonces, es justicia cuando sabemos quién somos en el Señor, pero cuando reconocemos el valor que tienen mis hermanos. Y esto es importante tocarlo porque a veces Dios nos llama como evangelistas, maestros, profetas, pastores, nos hace un llamado y nosotros no valoramos o tenemos un bajo concepto sobre nosotros. Y sucede que no se trata de nosotros, se trata del poder de Dios que se perfecciona en nuestras vidas. Se trata de lo que Dios hace a través de nosotros, porque el ministerio es de Dios. Aún los dones los da el Espíritu Santo. Pero también hay otro problema con algunas personas que creen que son lo mejor de lo mejor, que Dios habla solamente a través de ellos, que ellos son el ministro, el ungido de Jehová, y ellos se pueden meter con todo el mundo y hablarle a todo el mundo como a ellos se les plazca. Pero sucede que las cosas no son así, porque si hay un propósito de Dios para conmigo, también hay un propósito de Dios para con aquel que Dios llama. Y aún aquellos que no ha llamado Dios, tiene algo, porque si Cristo no ha venido en estos tiempos, sabiendo que lo hace por amor al mundo, para que no todo el mundo se pierda, sino que se salve, entonces yo también tengo que considerar a los demás. Muchas veces acuso a los demás diciendo, no, pero es que te estás metiendo con el ungido del Señor. Pero ¿qué tal cuando tú te metes con los demás? ¿Qué hubo cuando tú llegas y le hablas a los demás como a ti te place? Y se te olvida que Dios es un Dios para con ellos también. Entonces, valorar lo que Dios puso en ti, porque a veces no apreciamos lo que Dios puso en nosotros, la mayordomía que puso en nosotros. Pero muchas veces tampoco valoramos a los demás. Y ese es el peor error que tenemos nosotros como hombres, porque nos volvemos altivos. Entonces el oprimido se convierte en el opresor. ¿Qué tal? Entonces eso no es justo, no es justicia. La justicia es cuando sabemos quién somos, porque somos reyes y sacerdotes, llamados por Jesús, purificados en su sangre, santificados en su sangre, glorificados en el único que nos puede glorificar. Pero también nuestro semejante lo es importante para el Señor. Y muchas veces nos pasa que cuando somos pastores abusamos espiritualmente de las ovejas. Muchas veces cuando somos líderes en la iglesia abusamos de nuestros hermanos y tratamos a los hermanos como animales, sabiendo que el pastor de toda oveja se llama Jesucristo. Entonces, esta palabra de pronto confronta a muchas personas, porque hay gente que es soberbia y no acepta corrección, porque ese es el problema de cuando no queremos desaprender para aprender, que creemos que porque yo tengo 40 años en el ministerio, yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana. Y sucede que si usted está aquí todavía vivo y no se ha ido con el Señor, es porque tiene muchas cosas que aprender. Entonces, esto se trata de valorarme a mí como un siervo del Señor, pero también saber valorar a los demás. Porque si no valoro a los demás, creyendo que yo tengo valor por encima de todos, que yo soy ministro de ministro, pero la otra persona para mí me importa nada, realmente soy un niño. Realmente estoy muy mal y tengo que arrepentirme. Ese espíritu de control, de manipulación que se está manifestando en la congregación, le está haciendo daño a muchas personas. Y cuando las personas se levantan en contra de nosotros, tenemos como excusas diciendo, es que si vituperaron al Señor, ¿cuánto más a mi hermano? Si tú siembras injusticia, vas a recolectar todas estas cosas. Claro está, hay personas que juzgan, hay personas perversas dentro de la casa del Señor. Pero también tengo que analizarme cuáles son mis virtudes y mis virtudes. En qué puedo mejorar y qué tengo que dejarle al Señor para que el Señor sea creciendo en nuestras vidas. Y por último, es justicia cuando confiamos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, aunque muchas cosas nos parecen injustas. ¿Sí? Hay personas que están pasando situaciones, pero es que mira, yo cuando estaba en el mundo me estaba yendo bien, tenía trabajo, no me enfermaba, y mira, ahora que llegué a los caminos del Señor, las cosas que me están pasando no me parecen justas. Pero la palabra de Dios nos enseña que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. En primer lugar, porque el enemigo se va a levantar en contra de todos aquellos que creen.
En segundo lugar, porque la prueba, por causa de nuestra concupiscencia, va a venir prueba. La prueba produce paciencia y la paciencia produce fe, dice la palabra, nos enseña la palabra. Y cuando Dios te quiere llevar a otro nivel, dice la palabra que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Por tanto, tú tienes que ser probado. Por tanto, yo tengo que ser probado. Muchas veces duele y a veces el desierto se extiende demasiado y no comprendemos que Dios nos quiere mover a otro nivel porque estamos llamados a crecer, estamos llamados a avanzar en el Señor. Entonces es justo que confiemos en el Señor, sea cual sea la situación que tengas, sea una enfermedad, sea problemas económicos. Dios te quiere presentar delante de ti como un Dios sanador o como un Dios proveedor. A veces somos atormentados por demonios, oprimidos por demonios, y Dios se quiere presentar delante de ti como un Dios libertador. Muchas veces se levantan dentro de la iglesia y Dios nos está enseñando todas estas cosas. Nos está preparando para el ministerio, nos está preparando para derramarse en poder, en unción en nuestras vidas. Entonces todo esto es justo. En esto se refiere la justicia. Espero que este pequeño video te sea útil y te ayude a crecer mucho más y puedas comprender lo que significa el concepto de justicia. La paz del Señor sea contigo y sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu ministerio y sobre todas cosas justas que emprendas en tu vida. Amén.